método de la optimización, que es una aplicación directa de las derivadas del cálculo diferencial para resolver un problema en particular. A mi lado hay una ventana que tiene una figura geométrica muy interesante, debido a que no es solo un rectángulo como la ventana de atrás, sino que en la parte superior tiene una semicircunferencia. Entonces, aquí hay una figura geométrica compuesta. El espacio que está acá, mientras más grande es, más luz puede entrar. De lo contrario, si fuera una ventana muy pequeña, poca luz podría entrar, por lo que no sería tan adecuada. Entonces, sería interesante que pues, este espacio sea lo mayor posible. Es decir, que el área sea el máximo posible para que la mayor cantidad de luz pueda entrar. Es ahí donde utilizaré optimización para calcular las dimensiones que la ventana debe tener en un perímetro fijo para que el área sea el máximo posible. Muy bien, ahora vamos a aplicar optimización para resolver el problema número 29, que dice lo siguiente. Una ventana normanda es un rectángulo con un semicírculo arriba de este. Encuentre las dimensiones de la ventana con mayor área si su perímetro mide 10 metros. Como vemos, ya está la ventana dibujada aquí. Como ya había dicho, esta ventana es una ventana que tiene una figura geométrica compuesta, es decir, que tiene un rectángulo y un semicírculo. Entonces, al radio lo llamé X, a la base la voy a llamar 2X, debido a que 2 veces el radio, y la altura de la parte rectangular se va a llamar H. Entonces, lo que se pretende optimizar, o en este caso maximizar, es el área de la ventana. Entonces, según este gráfico, mi función de área va a depender de dos variables, que serían X y Y. Entonces, el área es la suma de las áreas del rectángulo y del semicírculo. Entonces, la función sería igual a 2xy, que sería el área del rectángulo, es decir, base por altura, más un medio de pi x al cuadrado, que corresponde a la fórmula del área de un semicírculo. Entonces, como tenemos una función de dos variables, para quitar una de las dos, se busca la relación entre x y y para expresar una función de otra. Y pues esa relación es el perímetro que nos dan. El perímetro entonces es igual a 2x más 2y, que corresponde al perímetro del rectángulo, más 2πx. Esto corresponde al perímetro de una circunferencia, pero como estamos usando una semicircunferencia, esto lo dividimos entre 2 y pues simplificando eliminamos este 2 y nos queda 2x más 2y más πx es igual al perímetro que nos da el problema, 10. Bueno, ahora, como esta es la ecuación que tiene relación con las dos variables, entonces vamos a despejar y en función de x. Y es igual entonces a 10 menos 2x menos πx. Todo esto dividido dentro de 2. Ahora que ya tenemos despejada y en función de x, es hora de sustituirlo en la función principal, que sería acá. Entonces procedemos a hacerlo. A de x va a ser igual a 2x, es la función de acá, 2x por y. Y es esto ahora. 10 menos 2x menos πx dividido 2. Y pues más un medio de pi x al cuadrado. Sustituyendo a y de esta función, nos queda de una sola variable. Ahora simplificamos acá. Como están multiplicando, estos dos se pueden ir. Y la x, pues aplicamos propiedad distributiva. Y sería 10x menos 2x al cuadrado menos pi x al cuadrado más un medio de pi x al cuadrado.
volvemos a simplificar los términos de pi. Y nos queda que la función de área va a ser igual a 10x menos 2x al cuadrado menos 1/2 de pi x al cuadrado. Muy bien, como ya tenemos la función, ahora hay que derivarla. Entonces, para derivar esta función, como es una función polinómica, pues se toman reglas de derivación como la regla de potencias, la regla de la multiplicación por constante y la regla de suma y diferencia. Entonces, la derivada de esta función es de la siguiente manera. Muy bien, entonces procedemos a derivar aquí. Bueno, entonces derivando 10x, pues nos resulta 10. Derivando 2x al cuadrado, pues nos resulta vamos a separar aquí 2 y de dx, x al cuadrado. Esto por la regla de la multiplicación por constante. Igual en este caso. Menos pi medios por d de dx al cuadrado. Muy bien, entonces ahora aplicamos la regla de la potencia. Y es 10 menos 2. De aquí resulta 2x menos pi medios por, de aquí nos resulta también 2x. Muy bien, entonces simplificamos acá a simple vista los dos porque están multiplicando. Y tenemos como resultado entonces 10 menos 2 por 2, 4x y menos pi x. Entonces, la derivada de esta función es igual a 10 menos 4x menos pi x. Bueno, como ya se tiene la primera derivada de la función de área, es momento de encontrar los extremos locales. Para eso, esta función se tiene que igualar a 0 y queda de la siguiente forma. Entonces, resolvemos para x. Dejamos el 10 acá y los términos de x se van al otro lado. Sacamos factor común de acá. Y despejamos a x. Quedaría igual a 10 dividido 4 más pi. Para encontrar el equivalente vamos a usar una calculadora. Entonces es 10 dividido 4 más pi. Y eso es igual a 1.40. 1.40 metros porque es la unidad de medida que nos da el problema. Ahora, para saber si de verdad esto que se encontró acá es el máximo de esta función, entonces se aplica la segunda derivada. Entonces, tomando en cuenta la primera derivada nuevamente, procedemos a volver a derivarla. La simbología. La simbología para cada término. Bueno, según la regla de derivación de una función constante, pues la derivada de un número o de una constante es 0. La derivada de 4x sería 4 y la derivada de πx sería pi. Entonces, la segunda derivada de la función de área es igual a menos 4 menos pi. Esto es menor que 0. ¿Qué significa entonces? Que cuando x es igual a 1.40 es donde obtenemos el máximo de la función de área. Como ya encontramos el valor de x, ahora vamos a encontrar el valor de y. Para ello volvemos a llamar a la ecuación
Y ahora, en esta ocasión, vamos a reemplazar x. Es decir, donde hay x, vamos a poner 1.40. Entonces, y es igual a 10 menos 2 por 1.40 menos pi por 1.40 dividido entre 2. Esto nos resulta entonces, haciéndolo en una calculadora, 10 menos 2 por 1.40 menos pi por 1.40 dividido 2 nos resulta que es igual a 1.40. Estos son metros también. Quiere decir entonces que y también es 1.40 metros. Entonces, como ya encontramos x y y, pues las dimensiones de la ventana son 1.40 de x y 1.40 y. Es decir, volviendo a trazar el dibujo, que el radio de la semicircunferencia es 1.40 metros, la altura de la parte rectangular es 1.40 y pues la base es 2x, entonces serían 2.80 metros. Es decir, entonces que el área se maximiza cuando la base de la ventana es 2.80 metros, la altura de la parte rectangular es 1.40 y el radio de la parte circular es 1.40 metros también. Sustituyendo entonces los valores encontrados de x y y en la fórmula de área, pues tenemos que nos resulta en 7 metros cuadrados para la ventana del problema. Ahora vamos a medir las dimensiones que actualmente tiene la ventana. Como unidad de medida vamos a usar centímetros. Entonces coloco el metro desde acá para medir la base. Y vemos que la base mide 118 centímetros exactos. Ahora vamos a medir la altura de la parte rectangular. Por acá termina la semicircunferencia y la altura de la parte rectangular son 70 centímetros exactos. Ahora vamos a medir el radio de la semicircunferencia. Como son 118 centímetros de base, el radio de esa semicircunferencia pues va a ser la mitad, serían 59. Entonces tomamos 59 centímetros y vemos que exactamente es la mitad. Como ya se apreció en el video anterior, pues ahora tenemos acá la ventana en pequeño y pues ya tiene indicadas las medidas también. Entonces, como esta es la aplicación del problema en la vida real, pues aquí lo que se cambia pues son las dimensiones, ¿verdad? Porque allá son metros, en el problema son metros y pues acá son centímetros, ¿verdad? Y es en base a una ventana real. Entonces, como aquí sí sabemos las dimensiones, podemos calcular el perímetro que tiene toda la ventana. Para eso vamos a hacer uso de la misma fórmula. Perímetro es 2x, o sea, 2 veces el radio, que es la base, más 2 veces y, o sea, 2 veces la altura, más pi por x, que equivale al perímetro de la semicircunferencia. Sustituimos los valores y el resultado es que el perímetro son 443.35 centímetros. Bueno, entonces, tomando la ventana que se encuentra en mi habitación, o sea, la que ya describí aquí, su perímetro son 443.35. Entonces, encontraré las dimensiones de la ventana con mayor área en ese perímetro y comprobaré si en realidad la ventana de mi habitación es óptima. Si no lo es, entonces recrearé la ventana con las dimensiones que encuentre. Pues vemos que tenemos la misma fórmula, puesto que es la misma figura. Y pues prácticamente los pasos se vuelven a repetir. Esta es la función con dos variables. Para encontrar la relación entre x y y es el mismo perímetro nuevamente. Entonces se despeja y en función de x nuevamente, pero el perímetro ahora son 443.35. Como ya sabemos la ecuación de y ahora, la sustituimos nuevamente en la función de área y nos queda de la siguiente forma. Simplificamos y pues nos queda que la función con una sola variable ahora es igual a la que vemos ahora. Luego la derivamos esta función con todo el procedimiento
nuevamente con las reglas de derivación, con la simbología. Y se obtiene entonces que la derivada de la función da el siguiente resultado. Entonces, encontrando el valor de x, vamos a igualar la función nuevamente a 0. Resolviendo para encontrar el valor de x, nos resulta que x va a ser igual a 62.08 centímetros. Comprobando si este en realidad es su máximo, aplicamos la segunda derivada a la función de área y pues el resultado, aplicando las mismas reglas y todo lo que sea necesario, pues nos da el resultado de que es menor que 0. Es decir, que otra vez nuestro máximo se encuentra en 62.08 centímetros. Como el resultado de la segunda derivada es menor a 0, entonces el máximo pues está en 62.08 centímetros. Encontrando ahora el valor de y, pues es sustituyendo, ¿verdad?, este valor de x pues en la ecuación. Haciendo esto pues se encuentra también que es 62.08. Al hacerlo con calculadora pues nos da el mismo resultado. .08. Es decir entonces que las dimensiones para que mi ventana sea óptima en el perímetro fijado, los 443.35 centímetros, deben ser de 62.08 centímetros de radio y 62.08 centímetros de altura. Es decir que mi ventana no es óptima, ya que pues en primer lugar porque ya tenemos las dimensiones reales y vemos que no coinciden con las que resultó en este análisis analítico. Entonces, el área se maximiza cuando su base sea de 124.16 centímetros, es decir, 2 veces x. La altura de la parte rectangular sea 62.08, lo que vale y el radio de la parte semicircular sea 62.08 centímetros. Haciendo un gráfico, entonces tenemos que el plano de la ventana optimizada quedaría así: de radio 62.08 centímetros acá en la parte semicircular, la altura serían 62.08 centímetros también, y la base, que es 2x, o sea 2 veces el radio, son 124.16 centímetros. Esta sería la ventana óptima. Tomando este plano nuevamente, pues es la ventana que voy a reconstruir, y en donde concluyo entonces que una ventana óptima en un perímetro fijo es aquella ventana que tiene 2 veces el radio como base y la altura pues es la mitad de la base, o es equivalente al mismo radio. Otra conclusión es que la otra mitad de la semicircunferencia cabría exactamente en la parte rectangular, y lo vamos a comprobar ahora con un compás. Como vemos, esta es la parte circular, y si complementamos el círculo, pues vemos que efectivamente la otra mitad de la semicircunferencia cabe exactamente en la parte rectangular. Haciendo una comparación ahora del área de la ventana de la habitación. Bueno, volvemos a utilizar la fórmula de área, pero sustituimos los valores primero con las dimensiones reales, o sea, las dimensiones que tiene la ventana construida. Entonces es esto, y pues el resultado son 13.727.94 centímetros cuadrados de área que tiene la ventana que ya está construida. Al optimizarla, o sea, reconstruirla con los valores que encontré en la solución analítica, obtenemos entonces que el área son 13.761.58 centímetros cuadrados. Repito, con las dimensiones encontradas en la optimización. Es decir, que el área es maximizada con las dimensiones encontradas. Y sí, es cierto, hay una diferencia entre las dos áreas.
como se obtuvo de la solución analítica, está este plano que tiene las dimensiones pues obtenidas del cálculo de la optimización en el perímetro fijo de la ventana real. Entonces la que está atrás de mí es la ventana recreada, pues justo con las medidas que están acá en centímetros. Y entonces vamos a medir primero la altura de la parte rectangular, que son 62.08 centímetros. Y se puede apreciar ahí. Bueno. También en el plano vemos que el radio, es decir, el radio de la semicircunferencia son 62.08 centímetros. Veamos que es así. Bueno, como la base es 2 veces x, o sea, 2 veces el radio, entonces esta base mide 124.16 centímetros. Vamos a ver ahora. Se puede observar que son 124.16 centímetros. Bueno, y ahora el radio, pues, de la semicircunferencia, como son 62.08 centímetros, pues lo comprobamos también aquí. Empezando desde donde empieza el color, aquí, 62.08, hacia allá, vemos que es así. Bueno, entonces, como conclusión, pues una ventana óptima de este tipo es aquella que tiene, pues, como base 2 veces la altura de la parte rectangular. Como se aprecia en el video y en el plano, la altura de la parte rectangular son 62.08 centímetros. Y pues como ya se pudo observar también, la base son 124.16 centímetros, es el doble. Y pues como se aprecia en el plano, la otra mitad de la semicircunferencia cabe exactamente en la parte rectangular. Y es lo que vamos a comprobar ahora. Esta es la otra parte de la semicircunferencia, colocándola exactamente donde empieza la otra mitad de la semicircunferencia, pues se ve que es así. Y pues como conclusiones acerca de este tema, pues tenemos en primer lugar que las derivadas no son solo abstracciones matemáticas sin aplicación en la vida real. También pues tenemos que una optimización pues es obtener los mejores resultados posibles en una circunstancia dada. Pues como se ve en esta ventana, ¿verdad? Y en la ventana pues real, que como se vio en la solución analítica, pues esta ventana no cumple con las dimensiones óptimas, por lo que se recreó, como se observa acá. Y pues también en la solución analítica pues se puede observar que el área tiene cierta diferencia al haber optimizado la ventana pues en el mismo perímetro. Como siguiente conclusión, pues este tema de optimización es aplicable en muchas ramas de la ingeniería, como lo es el diseño de estructuras civiles, que es algo parecido a lo que realicé en este momento, en el diseño de redes eléctricas también, y pues en otras aplicaciones. Como siguiente conclusión, pues también puedo decir que el modelado de ecuaciones fue realmente necesario, puesto que gracias a este se obtuvieron resultados más exactos al obtener la función para calcular el área de la ventana.